Bien, vamos a comenzar entonces con la clase número 3 de esta unidad 2. Esta clase 3 que es la segunda clase en el recorrido de la unidad 2 sobre el tema de la niñez, de la psicología de la niñez. Y ahora sí nos vamos a meter de lleno en el texto de Osterriet en empezar a transitar cada uno de los estadios, de los 5 estadios que nosotros mencionamos en la clase anterior, al final de la clase anterior, 5 estadios en los cuales Osterriet divide a la infancia que va desde la gestación hasta la pubertad. La clase anterior dijimos que había sido introductoria para esta unidad 2, vimos un poco la importancia de la familia, que ahora vamos a adentrarnos más en el tema del vínculo temprano, de estos otros auxiliares, la importancia de su presencia para el surgimiento de la subjetividad o de poner en movimiento este desarrollo psicológico. La importancia de los otros auxiliares, remarcamos eso, la importancia del medio ambiente, de los estímulos que del entorno recibe el niño a partir del nacimiento. Bueno, vamos a retomar todo eso ahora un poco más en detalle y teniendo como referencia el texto de Osterriet. Vamos entonces ahora sí a presentar los temas que nos van a acompañar en la clase de hoy. Para lo cual ustedes ahora, vamos a ver la bibliografía, ya tienen que tener leído el texto de Osterriet, por lo menos el primer estadio, que es el que vamos a trabajar hoy. Entonces, ¿qué tema vamos a ver? Bueno, fíjense ustedes. Los temas que están ahí. La vida, dice, la vida comienza al nacer, nos hacemos una pregunta. Ya la trajimos esa pregunta anteriormente, ¿Sí? ¿Qué pasaba antes del nacimiento? Porque nosotros nos ubicamos en el nacimiento. El nacimiento para adelante, ahí empieza para nosotros el desarrollo psicológico. Pero antes, bueno, hacemos esta pregunta y ahora vamos a responderla. Osterriet le responde. Psiquismo prenatal o presubjetivo, antes del nacimiento, si hay algún tipo de vida psíquica. Después sí, el trauma del nacimiento, nacemos, vida psíquica, en la vida intrauterina, si hay vida psíquica, exploramos un poquito de eso, nacemos, y ahí el trauma del nacimiento. Vamos a ver qué significa eso del trauma del nacimiento. Y después sí ya, ¿viste? Adentro, primer estadio, edad del bebé, de 0 a 18 meses. Nos vamos a ubicar en esa franja del desarrollo y qué cosas importantes, qué es lo que nos interesa a nosotros, que ocurren en ese tiempo y que son significativas para ir instalando este sujeto. Es decir, como poner en movimiento la vida psíquica. ¿Qué necesitamos? ¿Qué ingrediente? ¿Qué es lo que tiene que pasar por lo menos, para empezar? Entonces, bueno, ¿con qué cuenta el neonato al nacer? Es decir, ¿con qué herramientas arranca para empezar a relacionarse con el mundo? Los dos organizadores del desarrollo, es decir, este desarrollo temprano, en base a qué se organiza el desarrollo. Hay dos cuestiones ahí muy importantes que tener en cuenta, que tienen que estar presentes y funcionando para que el desarrollo arranque, que son una condición para que empiece. Bueno, después explorar un poco el vínculo temprano y síndrome de hospitalismo e internación pediátrica, unas palabritas ahí como para diferenciar un concepto del otro. Ahí tenemos el otro texto de Fernández que ahora vamos a ver, surgimiento y estructura y funciones del yo. Ya estamos ahí al final, en los 18 meses. Ya a los 18 meses, ahí surge el yo. El yo. Hasta ese momento no había yo. Entonces ya el yo, al final de este primer estadio, aparece. Y va a terminar de madurar en el segundo estadio. Después lo retomamos al yo. Pero ya salimos del primer estadio con un yo constituido y vamos a ver ahora las funciones del yo. ¿Y de dónde sale el yo? Bueno, vamos entonces a la bibliografía. Bueno, Aranda sigue ahí en el fondo porque la familia es muy importante, ¿no? En estos primeros meses, el primer año, todo ahí la familia constituyendo a este sujeto, dándole estímulo, proveyéndole de situaciones sociales, ¿no? Bueno, todo lo que vamos a ver ahora. Erickson, acostadito, siempre leyéndolo. Fernández, paciente pediátrico hospitalizado, recién dijimos. Algunas características que vamos a ver de lo que es la hospitalización pediátrica. Profundícenla después ustedes con Fernández. Los 4 factores, todo eso hay que tenerlo bien clarito. Osterriet,
nuestro libro sagrado. Libro sagrado de desarrollo infantil. Importante. Vamos a arrancar entonces con un pequeño repasito de lo anterior y ya después tomamos envión y adelante. Bueno, fíjense. Acá tenemos, esta es una copia de la diapositiva que vimos en la clase anterior, donde los dos nacimientos, recuérdense que teníamos dos nacimientos, el nacimiento del cuerpo, parir, viene de la escena del mundo, primer nacimiento, y segundo nacimiento, que es el que ahora vamos a explorar, es este sujeto del vínculo, que nosotros dijimos era la consecuencia de la interacción que aparecía entre los otros auxiliares y ese cuerpo que había, cuerpo biológico que acababa de nacer, ¿no? De esa interacción surge el sujeto del vínculo, surge lo psíquico, de lo bio y lo social, ahí surge lo biopsicosocial, ahí se va triangulando la cosa. Bien, pero ¿qué pasa? Hicimos una pregunta anteriormente. ¿La vida comienza al nacer o la vida psíquica? Estamos hablando, ¿no? La vida psíquica, sí, hay vida antes de nacer, por supuesto. La vida psíquica, estamos. La vida psíquica. Sin embargo, antes del parto hay vida intrauterina. Entonces, esa vida intrauterina, que tiene que ver con, básicamente, con la maduración biológica, el desarrollo de los órganos que van, ¿no?, empezando a complejizarse de a poquito, a madurar, creciendo en los 9 meses, ¿se puede hablar en paralelo de una vida psíquica? ¿Que ya hay un sujeto ahí? Entonces, esa es la pregunta. En ese periodo de crecimiento fetal, ¿qué es lo que hay? ¿Hay sujeto o hay otra cosa? Entonces nosotros decimos, y Osterriel lo dice, psiquismo prenatal o presubjetivo con nuestro lenguaje, ¿no? El sujeto, presubjetivo. Es previo a la aparición del sujeto. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste este psiquismo o este protopsiquismo? Es como una prehistoria del psiquismo allá en el fondo de los tiempos. También una condición necesaria, pero muy arraigada a la experiencia biológica. Y, vamos a ver ahora, y arraigada fundamentalmente a el proceso de maduración de los órganos sensoriales. Porque acá hay que, de vuelta, ¿no? Así arrancamos esta materia. Poniendo la primera diapositiva, cuando empezamos a armar al ser humano, ¿qué es lo primero que pusimos? Y dijimos, es la evidencia, lo que está ahí, el cuerpo. Bueno, acá de vuelta, el cuerpo es lo primero que aparece, ¿no? Y el cuerpo, en tanto va madurando, posibilita experiencias. En particular, la maduración de los órganos sensoriales. ¿Por qué? Porque los órganos sensoriales en el cuerpo, ¿qué son? Son como ventanitas que nos conectan con el mundo exterior. Son los responsables de que tengamos experiencias sensoriales. Experiencias de tipo visual, auditiva, gustativa, táctil, olfativa. Todos los 5 sentidos, los órganos sensoriales, si funcionan bien, nosotros podemos percibir el mundo material, con todos los estímulos que nos provee, lo podemos percibir y empezar a hacernos una representación de ese mundo, ¿no? La primera representación del mundo es producto de una experiencia sensorial. Entonces, en la medida en que estas ventanitas empiecen a madurar, a aparecer en la escena, en estos 9 meses, empiecen a aparecer, por un lado el tacto, después la capacidad de empezar a ver luces y sombras, ¿no? Sonidos que llegan, ¿no? Todo eso incide sobre el encéfalo y provee de impresiones, impresiones sensoriales. Eso es la argamasa, la matriz, la base de este psiquismo prenatal. Ese tipo de experiencias son sensoriales, básicamente sensoriales, cosas que llegan a través de, y muy, muy diferente de lo que nosotros experimentamos ahora, como adultos. Porque todavía incluso los órganos se están madurando. En la medida que maduren, empiezan a llegar, pero no llegan con la claridad. Aparte, otra cosa que ahora vamos a ver. El chico está dentro del vientre materno. Lo que percibe, lo percibe a través del cuerpo de la madre. Filtrado por el cuerpo de la madre. Por lo tanto, del mundo exterior,
allá lejos, ni registro de lo que realmente pasa. Por las dos cuestiones, porque lo filtra la madre y porque los órganos sensoriales todavía no están maduros. Entonces son cosas muy borrosas, muy lejanas, oscuras, que van y vienen, aparecen, desaparecen. Ahora vamos a ver las descripciones muy interesantes que nos dice Osterried, cómo lo describe. Y que recién empiezan, ¿no? Y recién empiezan. Bueno, vamos a leer entonces, sí, el texto de Osterried hay que tenerlo ahí al costadito porque Osterried nos acompaña. Vamos a leer el capítulo 2, la edad del bebé, cómo arranca todo esto, ¿no? Esto que acabamos de decir, ¿no? de describir este psiquismo prenatal, producto, resultado de experiencias sensoriales. Vamos a la página 55, que es la primera, el capítulo 2, y así arranca, y la página 56. Vamos a leer dos parrafitos, así lo escuchamos a Osterried y lo vamos comentando. Dice ahí en el segundo apartado del capítulo 2, en página 55, que se llama la fase prenatal y el nacimiento. Fíjense, ahí arranca Osterried, se ubica ahí para arrancar la vida psíquica, antes del nacimiento. Debemos recordar, ante todo, nos dice Osterried, que la vida no comienza en el nacimiento, la vida. En líneas generales, la vida biológica y la vida psíquica, podríamos decir. Sino de unos 270 a 284 días antes. Durante ese periodo prenatal se ha verificado un desarrollo verdaderamente prodigioso. A toda velocidad el cuerpo, las células se multiplican, se complejizan, empiezan los órganos, los sistemas a funcionar. Si la cosa todo marcha bien, por supuesto. Si están bien alimentados y todo. Un ambiente en la madre que tiene un embarazo normal, no sin enfermedades ni medio ambiente perturbador y todo eso, todo va bien. Así va. Damos vuelta a la página 56 y vemos el último, leemos, nos ubicamos en el último de los párrafos. Dice así: es indiscutible, pues, que existe cierta forma de sensación y de actividad antes del nacimiento. El niño vive antes de nacer. Ya está vivo. Y le pasan cosas. Hace determinado número de experiencias. Tiene experiencias en el vientre materno. Y esas experiencias ya quedan como memoria. Es un saber, es un aprendizaje. Percibe alguna cosa, y pone alguna cosa entre comillas, de manera indudablemente vaga y difusa. Y es muy posible que se produzcan en él oscuras variaciones de tonalidad afectiva. O sea que hay cosas que le agradan y que le desagradan, ¿no? Que le producen retracción y él quiere escaparse, y otras, ¿no? Que lo relajan. Este ciclo de tensiones que después se va a multiplicar después del nacimiento, porque la vida es eso, fluctuación entre tensiones y distensiones. A eso se enfrenta después del nacimiento, pero ya empieza. Él dice, y es muy posible que se produzcan en él oscuras variaciones de tonalidad afectiva, en el sentido de bienestar o del malestar, todo muy primitivo. Parece también que puede hablarse de un psiquismo prenatal, oportunamente calificado de nebuloso por los autores. O sea, de eso no se sabe nada, hay que hacer hipótesis. Nadie le va a preguntar al chico cuando nació, che, ¿cómo era ahí adentro? No, imposible. Y después cuando empieza a hablar de eso no se acuerda nada, porque eso no hay palabras para describirlo. Ese es el tema, no hay palabras para describir eso. Entonces tenemos que imaginarlo. En la teoría, tenemos que hacer teoría de hipótesis, ¿no? En función de las conductas, los comportamientos que vemos, pero hasta ahí. Nadie puede ir a hacer un interrogatorio. Sabemos muy poco, dice, acerca del cual sabemos muy poco, todo nebuloso, pero que constituiría quizás, y acá viene una cita, esa base indeleble en la que se insertan todas las impresiones ulteriores. Es como decíamos, la argamasa, ¿no? El piso, el contrapiso, la base del edificio, ahí donde van a ir todas las experiencias posteriores, todo lo que va a pasar después empieza en el cuerpo. El cuerpo es el dato inicial, siempre, siempre. En la vida, el cuerpo es el dato inicial. De ahí se proveen las primeras experiencias, las primeras sensaciones. Y después cuando nace también el cuerpo va a estar ahí.
Entonces, muy bien. Ya lo escuchamos a Osterriet. Acá tenemos una imagen que ustedes ahora en un video que van a ver a continuación. Van a ver a continuación un pequeño video donde todo esto que está acá, los órganos sensoriales que van apareciendo al segundo mes, el tacto, el olfato al tercer mes, gusto, ¿no? Todos van apareciendo secuencialmente y eso habilita experiencias. Eso me permite ir descubriendo estas ventanitas que se van abriendo, experiencias con el mundo. Y, como decíamos, información que ingresa y que ya va formateando las neuronas, se van conectando en función de las experiencias. Claro, se han hecho experiencias con esto, a partir de esto, por ejemplo, en chicos que las madres vivían al lado de aeropuertos. Entonces estaban saliendo aviones todo el tiempo. Y vieron, los aviones cuando salen hacen un lío, un ruido terrible. Entonces, claro, los chicos en el auditivo recibían el estímulo de las turbinas, si bien un poco lejos, pero eso estaba en el ambiente y lo percibían. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando después nacían, seguían viviendo ahí y salían los aviones y ellos dormían lo más bien, porque se habían acostumbrado, habían aprendido que eso era parte del medio ambiente, que cuando salieron lo encontraron de vuelta, y entonces no los perturbaba, podían tener el ciclo de vigilia y de sueño normal, y en el medio de los aviones que bajaban, subían, etcétera, etcétera, todo el ruido que hacían, y para ellos era parte del ambiente, ¿no? En cambio, después trajeron otros chicos que no habían, las madres vivían en lugares más tranquilos y los querían hacer dormir y no podían dormir. Y claro, porque no tenían en la argamasa esa información, el cerebro no estaba formateado de esa manera y por lo tanto era una experiencia totalmente nueva, no la podían integrar a la vida que traían. Esto ya la tenían integrada. Entonces ahí vemos un ejemplo de investigaciones científicas donde estas cosas se ponen en evidencia, ¿no? Que hay un saber, hay una memoria previa. Hay una memoria previa, ¿no? En este video que ustedes van a ver ahora audiovisual, esta experiencia sensorial constituye esa memoria prenatal, que es presubjetiva, que nosotros decimos, y llegamos con eso al mundo. Es una información. Bueno, entonces veamos ahora sí el audiovisual y después continuamos. El audiovisual desarrolla para ver todo esto que nosotros venimos, para que ustedes vean en la secuencia de imágenes explicado, con imágenes, ¿no? y puedan visualizarlo en perspectiva, todo este conocimiento. Bien. En esta imagen vemos claramente un feto de 24 semanas que saca la lengua. Nadie sabe exactamente por qué, pero sabemos que la boca está llena de papilas gustativas. Podría estar probando a qué sabe el líquido amniótico. La boca y la nariz del feto están llenas permanentemente de líquido amniótico, que sabemos que puede contener los gustos y los olores de la comida de su madre. Los sabores fuertes pasarán a través de la placenta al torrente sanguíneo del bebé y finalmente alcanzarán el líquido amniótico, de manera que el bebé podrá probar cómo cocina su madre. El gusto y el olfato están íntimamente relacionados. El gusto es un sentido muy limitado. Solo nos dice si la comida está salada, dulce, agria o amarga. Su principal función es evitar que comamos algo venenoso. Para identificar gustos más complejos como el ajo, cebolla, pollo o especias, utilizamos el sentido del olfato, que es un sentido mucho más sofisticado. Las especias muy fuertes pueden llegar a estimular los receptores de dolor de la boca. Un desarrollado sentido del gusto y del olfato puede ayudar al bebé a probar por primera vez la leche materna, una vez haya nacido. Al igual que el líquido amniótico, la leche materna contiene una selección de olores y gustos similares a la comida de la madre. Si el recién nacido ya está familiarizado con estos sabores y le gustan, lo animará a comer.
Esta ecografía muestra a un feto de 24 semanas que abre y cierra los ojos. Aunque los ojos están completamente formados a mitad del embarazo, hace 5 semanas, la vista será el único sentido que el bebé no podrá experimentar hasta que haya nacido. En el útero está muy oscuro. Es posible que la luz muy potente penetre en el útero, como por ejemplo la luz directa del sol, y el feto puede detectar un débil brillo. Pero las paredes del útero son muy gruesas, están cubiertas por una capa de piel y grasa, por lo que el feto transcurre la mayor parte del tiempo en la oscuridad. Puede que no haya nada que ver, pero abrir y cerrar los ojos de este modo ayuda al feto a desarrollar el reflejo de parpadeo. Un reflejo que estará con nosotros de por vida y que nos protege los ojos de elementos extraños, los mantiene hidratados y ocultos a la luz muy brillante. A las 25 semanas, los ojos están tan desarrollados que ya tienen incluso pestañas. 25 semanas. Pero hay un detalle que puede que no se desarrolle completamente durante el tiempo que el feto pasa en el seno materno. El color de los ojos. Algunos pigmentos necesitan luz para formarse adecuadamente y los ojos del bebé pueden cambiar de color durante los primeros meses de vida. Los bebés de ascendencia asiática o africana nacerán con los ojos marrones o grises, que cuando maduren serán marrones oscuros o negros. Un bebé caucásico casi siempre tendrá los ojos azules en el útero, aun cuando luego sean marrones o verdes. Los especialistas en genética creían que el color de los ojos venía determinado por un gen. Pero las últimas investigaciones han demostrado que son responsables varios genes, y es imposible decir de qué color serán los ojos del bebé solo mirando a los padres. Puede que el sentido más desarrollado del feto sea el oído. Aunque el feto está totalmente rodeado de líquido amniótico, no debemos olvidar que las ondas sonoras viajan 4 veces más rápido que por el aire, por lo que tiene mucho que escuchar. Los primeros sonidos que el feto escuchará, cuando sus oídos empiecen a captar las vibraciones a las 13 semanas, serán los gorgojeos y los murmullos del cuerpo de su madre. Una sucesión de hipos, eruptos, burbujeos, chasquidos y sorbidos marcarán el paso y la salida de comida, líquido y aire por el laberinto de pasajes y tubos a centímetros de las orejas del bebé. El feto hace sus propios ruidos al chapotear y juguetear en el líquido amniótico. También escuchará la sucesión de ruidos sordos y latidos de los corazones, aunque el suyo late al doble de velocidad que el de su madre. Ambos serán sus compañeros constantes durante el tiempo que pase en el útero. El feto también puede escuchar ruidos del mundo exterior, conversaciones, sonidos estridentes y música.
Las paredes del útero, junto con el abdomen, actúan como filtro de las frecuencias más altas. Todos los sonidos le llegarán al feto distorsionados, pero los sonidos más altos le llegarán amortiguados. Solo las notas más graves de una pieza de música tendrán un impacto considerable. Las voces también le llegarán distorsionadas. Las vocales suelen tener un tono más bajo que las consonantes, por lo que el feto solo percibirá la melodía de la voz, sin la percusión de las consonantes. Para nada. El sonido de la voz de su madre es distinto al resto, ya que viaja directamente a través de los fluidos del cuerpo. Esto puede ayudar al bebé a desarrollar esa relación tan especial que mantendrá con su madre. Perfecto, buena suerte. Nos vemos luego. Adiós. ¿Qué te ha dicho? Otras voces, como las del padre, pasarán a través del aire al fluido y puede que no se distingan del murmullo general. El sonido más alto que escuchará un feto llegará durante la ecografía. Es imposible escuchar las ondas ultrasónicas, ya que están en una frecuencia demasiado alta como para que las pueda captar el oído humano. Pero el ultrasonido puede provocar ondas secundarias en el líquido amniótico que el bebé sí podrá percibir. Para producir imágenes detalladas, se utilizan ondas ultrasónicas que producen una rápida sucesión de impulsos, que duran menos de una millonésima parte de segundo. El intervalo de estos impulsos puede causar ondas en el líquido que producirían un sonido agudo. Si la sonda se coloca en dirección a la oreja del bebé, podría sonar tan fuerte como el ruido del metro. En circunstancias normales, la sonda no tendría por qué acercarse a la oreja del bebé, pero si por alguna razón el sonido le molestase, podría apartarse fácilmente del sonido. Bueno, muy bien. Continuamos entonces, ahora sí, ya tenemos una idea de cómo llegamos, intuitiva, de cómo llegamos al mundo. Nacimiento. Ahora tenemos que ir al famoso trauma de nacimiento, porque las cosas cambian. Cuando nacemos, todo cambia. Hay un antes y después del nacimiento, en tanto experiencia vivida. La vida se experimenta de una manera en los 9 meses de gestación y la vida se experimenta de otra manera radicalmente diferente después del nacimiento. Ese corte nos permite hablar de trauma, porque es tan el pasaje, la intensidad con la que se vive ese pasaje y la novedad, de lo que uno encuentra es tal que descoloca a ese nuevo ser vivo, y entonces eso, por la intensidad, hablamos de trauma. Porque el trauma tiene que ver con eso, con las experiencias que son tan intensas en la vida que nos desbordan y no las podemos procesar. Entonces, en esa incapacidad del ser para procesar la experiencia que lo desborda, por la intensidad que tiene, imagínense otras situaciones traumáticas después en la vida, cualquiera, puede ser un accidente, una noticia fea, ¿no? Bueno, eso es similar a lo que le pasa a lo que nos pasó a todos, porque esto es parte de la vida, cuando salimos del vientre materno y nos encontramos con el mundo exterior. Bueno, entonces vamos a ver en la diapositiva esta
a describir un poquito para que se entienda bien esa experiencia del trauma de nacimiento y lo que implica, porque así se arranca la vida psíquica. Bueno, entonces tenemos esta vida intrauterina. Miren ustedes qué linda que era la vida intrauterina. Así, ¿no? Imagínense, ¿no? Tenemos la playita, el solcito, ¿no? Centroamérica, ¿no? Polinesia, todo lindo todos los días, la pasamos bien. ¿Qué pasaba ahí? ¿Cómo era la vida todos los días ahí? Y la homeostasis permanente, ¿no? Equilibrio, todo equilibrado en el cuerpo, dentro del cuerpo de la madre filtra todo lo que es nocivo, ¿no? No hay que hacer esfuerzo para obtener las cosas, el alimento es gratis, todo está ahí, ¿no? Una temperatura armónica, no hay grandes variaciones, ni de luz, ni de temperatura, ¿no? Todo fluye y así todos los días, ¿no? 9 meses, así. Se habla por eso de una vida parasitaria, efectivamente, el feto es como una especie de parásito dentro del vientre de la madre. Más allá de las idealizaciones que hagamos del niño, se trata de eso en términos biológicos. Se alimenta de la madre y él no hace nada. Él está ahí quieto, ningún esfuerzo. Por eso se habla en los mitos del paraíso, la edad de oro. Se la ubica en este momento. Pero ¿qué pasa? Como dijimos, después viene el nacimiento. Y en el nacimiento las cosas cambian completamente. Y hablamos de trauma de nacimiento. ¿Qué es trauma? En griego significa herida. O sea que el trauma, siempre que la idea de trauma es una herida. ¿Una herida dónde? En lo psíquico. Por eso decíamos, es algo que muy intenso que viene de afuera y no lo podemos procesar. Entonces produce como un desgarro dentro de la vida psíquica. Entonces hablamos de una herida, algo que se abrió y duele. Es incómodo, produce malestar, displacer. Fíjense ustedes la diferencia de estar en las playitas de Polinesia a esto. Miren lo que es eso. Bueno, así venimos al mundo, ¿no? Interfacies et urinas, dice Freud por ahí en uno de sus textos, ¿no? ¿Cómo llegamos al mundo? Entre heces y orina y sangre, podríamos decir, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Un recién nacido sale al mundo. El intestino de la madre se relaja, ¿no? Libera materia fecal, se orina, ¿no? Los esfínteres, todo, ¿no? Sangre. Bueno, así bañados venimos al mundo, ¿no? Esa es la escena inicial. Y venimos de este lugar. Por eso lo de trauma, ahora lo vamos entendiendo, ¿no? Sacamos de la isla y lo ponemos ahí en interfacies et urinas. Bueno, tomemos conciencia de estas cosas, porque esto... Así empieza la vida y empieza la vida psíquica, ¿no? El psiquismo es sacudido, ¿no? Por una cantidad de estímulos, ¿no? Que tienen que ver con todo esto, ¿no? Ingresan al organismo un montón de estímulos. ¿Y qué más? Bueno, todo cambia. Bueno, ponemos acá el rayito, miren el rayito para que se vea bien, ¿no? La diferencia. Empieza a experimentar necesidades que antes no tenía. Empiezan los ciclos de hambre y saciedad, ¿no? De frío y que vienen a calmarlo y a darle temperatura, ¿no? De dolor y bueno, no sé, la mamá le hará así en la pancita porque tenía un gasecito después de comer, y antes no lo tenía. Todo eso son experiencias nuevas. Entonces empiezan los ciclos, ¿no? De tensiones y distensiones. Tensiones y distensiones por los órganos sensoriales, ¿no? Que bueno, hay que decirlo, todavía no terminaron de madurar. Estos órganos sensoriales empezaron a madurar dentro del vientre materno, pero terminan de madurar afuera. Esto ya lo dijimos la vez pasada. El ser humano es inacabado cuando nace. Es un proyecto. Y acá en el cuerpo, en la maduración, también lo vamos viendo desde el cuerpo. La maduración biológica, corporal, se termina de hacer afuera. Entonces la experiencia del mundo también, cuando nace, es borrosa. No solamente porque en las primeras semanas se tiene que recuperar de este trauma de nacimiento, ¿no? Y empezar a, bueno, entender qué es esto nuevo que le está pasando. El cerebro tiene que adecuarse, adaptarse, ¿no? A esta experiencia. Después del golpe del trauma de nacimiento, bueno, las primeras semanas hay que estar tranquilo, ¿no? Duerme mucho, ¿no? Todo para lograr una nueva homeostasis, un nuevo equilibrio. Porque el trauma de nacimiento desequilibró todo. Empiezan las sensaciones de angustias, de ansiedades, producto de ¿qué? De las necesidades corporales.
Porque si antes no hacía nada para comer, ahora tiene que llorar por lo menos. Si no, la madre no sabe. Sobre todo las madres primerizas, ¿no? Que no sabe. Ese es otro tema, ¿no? Los otros auxiliares muchas veces desconocen cuáles son las necesidades del chico. Entonces tienen que ir adivinándola, ¿no? Por empatía, poniéndose en el lugar. Y bueno, ¿no? Y las madres, las mujeres en eso son más empáticas, ¿no? Se dan cuenta, no, debe ser que tiene hambre, ¿no? Y era así, ¿no? Entonces, hasta que llega la madre, experimenta, ¿no? Cuando está con hambre, empieza a subir la tensión, el cuerpo, ¿no? Porque son retorcijones, cosas muy fuertes que las que viven, ¿no? Cuando tienen hambre. Bueno, hasta que llega la madre con su teta, con la mamadera, etcétera, etcétera, hay todo un periodo de tiempo donde se angustia, aumenta el nivel de ansiedad, siente malestar, y después viene la madre y lo aplaca, ¿no? Le empieza a hablar, o ya le viene hablando, ¿no? Mientras se va preparando para amamantarlo, le va hablando, entonces la voz de la madre ya lo empieza a tranquilizar, llega el cuerpo, el calor, el abrazo, ¿no? Todo eso, y bajó la tensión, se calmó. La situación de alimentación se concretó, y la presencia de la madre lo calmó. Pero hay que ver la presencia de la madre en qué consiste, si es calmadora o no es calmadora. Ahora lo vamos a ver en el vínculo temprano, ¿no? Entonces empiezan los ciclos de necesidad, estas alternancias. Al nacer empiezan estas alternancias, y los que se van a hacer cargo de resolver las tensiones de la alternancia son los otros auxiliares. Nació el cuerpo, ahora viene lo social a asistirlo y a calmarlo, porque solo no puede, ¿no? Lo habíamos dicho. En este estado, valerse por sí mismo, ¿no? Para proveerse, ¿no? De las herramientas para que estas necesidades se calmen, solo no puede. Entonces ahí está lo social, que viene a determinar con sus respuestas este inicio de la vida psíquica. La vida psíquica comienza, ¿no? De esta manera, ¿no? Con la presencia de lo social asistiendo al cuerpo, ¿no? Y ahí va a empezar como vamos a ver ahora, a proveerle de estímulos, pero estímulos sociales. Bueno, vamos de pasito. Entonces tenemos esta escena, el trauma de nacimiento. Nació. Entonces ahí sí, ahora Oesterried y los 5 estadios. Vamos con Oesterried y los 5 estadios. Volvemos a la filmina anterior y ahora sí empieza la infancia. Para nosotros. Ya empezó, pero para nosotros empieza ahora. El primer estadio de Oesterried. De 0 a 18 meses. Edad del bebé. Bien, esto lo vamos a ver ahora. Estos dos en la clase 4 y estos últimos 4 y 5 en la clase 5. Ese va a ser el recorrido. Bien, entonces ahora sí, arrancamos con... Tengan a mano el texto de Oesterried porque vamos a hacer otra lectura ahora.